Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a comenzar con las noticias. No sin antes comentarles que este podcast está grabado con el micrófono Hale PR40. Como les había dicho, pues les iba a ir mencionando con qué equipo se graba el podcast. Y vámonos con la primera nota. La primera nota tiene que ver con el hallazgo de WA Beta Info, donde están viendo que WhatsApp va a lanzar próximamente una característica de mensajes de video. Según lo que pudieron analizar en las versiones beta de WhatsApp para iOS, se dieron cuenta que están trabajando en esta nueva función que se parece pues a lo que hace Telegram de mandar mensajes de video. Es distinto a compartir un video. Es decir, es como las notas de voz, ¿no? Que al menos así funciona en Telegram y parece que va a funcionar de manera muy similar en WhatsApp. Uno sostiene el botón de enviar mensaje, se puede grabar ese mensaje en video y al soltarlo se envía automáticamente. Funciona igual que con las notas de voz, solamente que los videos son como en un formato de burbuja y se reproducen de manera cíclica. Este botón va a estar en el mismo lugar donde están las notas de voz y ya nada más uno selecciona qué es lo que quiere enviar, si una nota de voz o un mensaje de video. Estos mensajes van a tener una duración de hasta 1 minuto y también van a estar encriptados punto a punto. En el caso de los mensajes de video no pueden ser reenviados, pero sí se van a poder hacer capturas de pantalla. Entonces pues sí tienen, digamos, cierta privacidad en el sentido de que en teoría no se pueden reenviar, pero pues sí alguien puede capturar, ¿no? Simplemente haciendo una grabación de pantalla o una captura estática de la pantalla sí se va a poder observar. Así que no es del todo, digamos, efímero, sino que es más bien privado. Como les digo, esta función tiene en Telegram ya desde hace mucho tiempo, desde 2017, y WhatsApp apenas la está integrando. Seguramente va a funcionar bien, yo creo que sí. Y pues a ver qué más le copia a Telegram. Y bueno, también otra actualización, esta sí que ya está disponible, es la de la versión de WhatsApp para Windows, que se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Microsoft. En este caso, esta nueva versión lo que permite es videollamadas de hasta 8 personas y 32 personas en formato de únicamente audio. Supuestamente la idea que tiene WhatsApp es que con el paso del tiempo se vayan ampliando estos límites que tiene la aplicación. Igualmente va a tener este cifrado de extremo a extremo para pues estar confiados en que nadie espía sus comunicaciones. Hay que tomar en cuenta que esto es en la aplicación que uno descarga desde la tienda de Microsoft, como les decía en un inicio, ya que no es la versión de WhatsApp web que uno entra desde el navegador. Esa es una versión distinta. Hay que instalar la aplicación como tal. Y en ese mismo sentido ya también anunció que está trabajando en una nueva app más rápida para Mac. Ya ven, con estos nuevos procesadores que tiene Mac, el M1 y el M2, pues no todos los programas están optimizados. Ya en este caso WhatsApp dice que está trabajando en una aplicación que aproveche esta nueva arquitectura y que simplemente funcione más rápido, que esté optimizada. Entonces bueno, pues hay muchas novedades con respecto a WhatsApp. Ya ven que les comentaba también la otra vez que tenía una nueva versión para tablets. Con esto de que le estén aumentando los límites a las llamadas de video, pues también se convierte en una alternativa mucho más práctica que Zoom o que Google Meet. ¿Cuántas personas hacen sus videollamadas a través de Google Meet? Entonces tienen que estar mandando links y demás. Y bueno, con esta nueva opción de WhatsApp, pues creo que hay un gran mercado que pueden estar aprovechando para dejar de utilizar Google Meet o Zoom. Yo creo que ahí es donde le está apuntando WhatsApp. Y bueno, pues con las novedades estas que están tratando de incorporar, como la que les acabo de comentar, que es los videomensajes, pues ya es así como WhatsApp pretende estar más actualizado con respecto a sus competidores. Y bueno, la marca Nothing anunció el lanzamiento de los Nothing Air 2, estos audífonos True Wireless que pretenden hacerle competencia a los AirPods. Pues esta nueva versión obviamente viene con mejoras y creo que lo que más destaca es la respuesta en frecuencia, que al menos como ellos lo describen es lo que yo interpreto,
ya que hablan de un sonido más brillante y claro, lo cual a mí me hace pensar que son los agudos los que realmente le metieron ahí cierto ajuste o mejora, y además la posibilidad de poder escuchar audio high-res de 24 bits con el códec LHDC 5.0. Las demás funciones parecen que se mantienen igual. Por ejemplo, el driver dinámico sigue siendo de 11.6 milímetros, sigue siendo un solo driver dinámico, no se habla de más de un driver o de drivers de distinto tipo. La cancelación de ruido también se mantiene igual, con hasta 40 decibeles según ellos y 3 niveles de cancelación, es decir, el modo transparencia, el adaptativo y el personalizado. El costo de estos audífonos es de $149 y en el caso de México los están vendiendo en $3,699. Hay que tomar en cuenta que los Nothing Air 1 costaban $99 y en México estaban por ahí de los $2,000. Entonces sí hay una subida en el precio que no sé si valga tanto la pena. O sea, a lo mejor sí el sonido tiene un afinado distinto o tiene una mejor respuesta en agudos, pero no creo que eso sea una suficiente razón para que las personas elijan entre uno y otro y decidan comprar el más caro, ¿no? Debería de haber una mejora significativa con respecto al anterior modelo, porque no solamente es eso que yo les comento que tiene como diferencia, sino que en cuanto al diseño y a la presentación son muy similares. Entonces tampoco pudiera decirse que hay una evolución con respecto a la presentación, ¿no? Entonces sí me siguen pareciendo una buena opción, pero ya estando a ese precio, ya también las personas se preguntan, híjole, ¿por qué a ese precio no mejor me compro otros audífonos de una marca más reconocida? Y creo que también es muy válido eso. A mí me hubiera gustado que esta propuesta se mantuviera en el mismo precio y entonces ahí fuera donde se diferenciaran por precio, pero no fue el caso. Aún así me parece una opción interesante a tomar en cuenta y también hacer la reflexión con respecto a este tipo de audífonos. Creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta y que no muchas veces se habla en las reseñas o en las comparativas de este tipo de productos, y es uno, la ergonomía o la comodidad. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que dicen que no se les acomodan, que se les cae, que les lastima, que no les quedan bien los audífonos? Y eso es muy difícil de poder determinar sin probarlos o sin probarlos incluso por cierto periodo de tiempo, para darte cuenta que después de 10, 15 minutos, media hora ya te empiezan a lastimar, y eso no lo puedes notar simplemente con ir o con estar allí viéndolos en las vitrinas o en los aparadores de las tiendas, y mucho menos en un video de YouTube. Y por otra parte está el hecho de que pues tienen un cierto periodo de vida útil que está relacionado con la batería. Conforme pasa el tiempo, dura menos la batería por el desgaste de las cargas y las descargas, y llega un momento en el cual pues ya dejan de funcionar porque dejan de retener la carga, ¿no? Entonces ya dura muy poquito la batería y ya se vuelven inservibles, en pocas palabras, y entonces pues hay que comprar otros, o en el caso de Apple pues sí te ofrece ahí algún programa para que los lleves a un centro de servicio y le sustituyan la batería, pero de ahí en fuera no conozco que tengan esas opciones. Entonces pues sí, cuando ustedes busquen unos audífonos de este tipo, pues agréguenle la variable de que eventualmente van a dejar de funcionar, y muy probablemente sea en promedio a los 2 años, ¿no? No te van a durar más, sobre todo si los utilizas mucho. Y bueno, en México Amazon anunció sus nuevas televisiones Fire TV que están en preventa con un precio especial. Se van a empezar a enviar a partir del 5 de abril y tienen una serie de características que me parecen atractivas, y al mismo tiempo lo que ellos intentan hacer es tratar de abarcar una gran parte del mercado de pantallas, porque ofrecen desde las más básicas a televisiones ya de mayor calidad.
no de la calidad tope, pero pues obviamente Amazon tiene toda la información de los clientes que buscan pantallas, entonces probablemente ellos determinaron que no valía la pena meterse a la competencia por las televisiones más top, pero sí hasta un cierto nivel donde las personas buscan comprar una televisión, ¿no? Es decir, ahí el calidad-precio, ¿no? Dirían algunos. Me parece interesante, les digo, llega la serie Amazon Fire TV Omni QLED, la Fire TV serie 4 y serie 2. La serie 2 pues es la pantalla más sencillita de 32 y de 40 pulgadas. La serie 4 pues ya tiene un poquito más de cosas, digamos que sería como la Smart TV, ¿no? Aunque también la serie 2 tiene funciones de Smart TV, pues la serie 4 sería lo que en el mercado así en general es la Smart TV, porque está en los tamaños de 43 pulgadas, de 50 y 55 pulgadas. Es decir, les digo, ahí es donde está el ancho o el grueso de las compras de pantallas, y se van a vender a partir de 8,500 pesos. La serie 2, que les digo es la más barata, 4,500 pesos, aunque todas tienen precios de introducción, entonces pueden revisarlo en la página de Amazon. Y mientras tanto, las televisiones, digamos, más completas que está ofreciendo Amazon en México es la Omni QLED de 55, 65 y 75 pulgadas desde 13,999 pesos. Y les digo, me parece interesante porque aquí lo que Amazon intenta hacer, además de lo que ya les dije de que analizó seguramente el mercado de pantallas, lo que intenta hacer es ofrecer televisiones para poder seguir construyendo su ecosistema, ¿no? De Alexa y del servicio de Amazon Prime Video. La Omni QLED me parece que tiene características interesantes. Por ejemplo, esto de las zonas de atenuación, tiene 96 zonas de atenuación, y entonces me parece algo que puede dar muy buenos resultados a un costo mucho menor que una pantalla OLED. Tiene la certificación, ya saben, Dolby Vision, HDR y todas esas certificaciones de contenido de HDR. Y les digo, tiene Alexa, tiene Fire TV OS, control de manos libres, o sea, le puedes hablar a la televisión. Y me da la sensación, digo, obviamente yo no he visto reseñas ni he visto la pantalla, pero tiene buena calidad de imagen, o sea, en la publicidad se ve como esa calidad que esperas por el precio que estás pagando, ¿no? Y también tomando en cuenta el tipo de tecnología de la pantalla. Entonces sí me parece desde mi punto de vista que se van a convertir en el calidad-precio de las pantallas, y con eso pues van a ganar muchos usuarios que se estén integrando a este ecosistema de Alexa y de Amazon Prime Video. Si ustedes quieren checar cuáles son todas esas novedades, pues ya está en la página de Amazon México. Y pues como siempre, ¿no? Queda comparar con otras marcas si realmente es lo que están buscando o si es lo que más les conviene. Y hablando de conveniencia, me enteré que existe una marca que se llama Framework, yo no la conocía, que se dedica a hacer laptops modulares, es decir, pues ahora sí que por piezas, o que se pueden cambiar, sustituir, modificar y personalizar las piezas de la laptop, y me parece una opción muy interesante. Esto, desde luego, al menos hasta donde yo vi, no tenían precio todavía anunciado de este nuevo modelo que están anunciando, que es la Framework Laptop 16, pero sí me pareció una idea muy interesante, por eso que les digo, ¿no? Porque les permite hacer cambios, modificaciones, personalizaciones y sobre todo actualizaciones en las laptops, cosa que es muy difícil, muy complicado, y que en algunos componentes es imposible, o que en algunos modelos ya directamente de computadoras no se puede actualizar, mejorar ni cambiar ningún componente por cómo están construidas las computadoras. Y creo que es algo que se ha perdido con el tiempo, ¿no? En las computadoras de escritorio, pues siempre tenemos la posibilidad de poder mejorar algún componente, actualizarlo o expandirlo, ¿no? Esa era una característica incluso de las marcas que venden ya las computadoras hechas, o sea, que no las tienes que armar tú, compras por piezas. Sí te daban como esa posibilidad, ¿no? Bahías de expansión, cierto margen de mejora y actualización, pero con el tiempo pues eso disminuyó mucho, sobre todo también porque las computadoras de escritorio tampoco ya se venden tanto, ¿no? Ya solamente está para ciertos sectores como el del gaming, ¿no? Que sí
se puede seguir armando una computadora por piezas, pero prácticamente para ese mercado pues no compras una marca, sino compras los componentes y consigues que alguien te la arme, o la tienda que te vende los componentes te la arma, o tú mismo la armas. Pero en el caso de las laptops, pues eso ya no era posible. Y ya ven que les hablaba de algunos teléfonos smartphones que también tenían como esta misma filosofía de poder actualizar, cambiar módulos, componentes, reparar fácilmente el equipo. Y me sorprende mucho el ver que existe también este tipo de iniciativas, sobre todo porque yo había visto otras marcas que pues te permitían cierto grado de personalización, ¿no? Incluso desde Dell, ¿no? Que tú te metes a la página de Dell y puedes elegir ciertas configuraciones en sus equipos y de alguna forma estás personalizando tu equipo ya como lo vas a tener. Y había otras marcas que te daban como un poquito más de flexibilidad de lo que te ofrece Dell. Incluso en el caso del software, ¿no? Te la vendían con otro sistema operativo que no fuera Windows. Y también te dejaba pues personalizar ciertos componentes, pero eso no significaba que al final la computadora la pudieras tú luego pues reparar tan fácilmente, ¿no? Pero esta ya es una aproximación ya muy distinta de hacerlo modular, de permitir muchas opciones de personalización de puertos, de bahías, de expansiones, de teclados, de componentes, actualizar GPUs, algo que nunca se había visto en portátiles. Entonces sí me parece algo muy interesante. Ojalá más compañías puedan ofrecer una solución como esta y que al mismo tiempo permita que los precios bajen, ¿no? Porque también lo que es una realidad es que este tipo de características, por lo menos en laptops, sí hace que el dispositivo sea más caro. Incluso también en el caso de los smartphones, también el dispositivo es más caro comparado con un dispositivo de esas mismas especificaciones que no tenga esta capacidad de reparación o de cambiar módulos. Entonces ojalá, les digo, que sigan habiendo este tipo de propuestas y si ustedes la quieren checar pueden revisarlo. Es la Framework Laptop 16. Y bueno, vámonos con información de Twitter. Twitter está anunciando el fin de todas las cuentas verificadas que no paguen a partir del 1 de abril. Ya ven que Twitter Blue fue lanzado y una de las características que te ofrecía este servicio, o que te ofrece, mejor dicho, el servicio o la suscripción de Twitter Blue, es verificarte la cuenta. Y antes había cuentas verificadas en Twitter que lo hacía un equipo de verificación y que lo hacía pues a partir de criterios no muy claros, porque pues de repente veíamos o vemos, porque todavía hay muchas cuentas verificadas de esa forma, pues cuentas que no son ni relevantes, ni famosas, ni influyentes, ni nada por el estilo, y estaban verificadas, lo cual nos hace pensar pues que eran más bien por compadrazgos que se lograban verificar cuentas de Twitter, porque incluso había otras personas u otras cuentas que nunca lograron la verificación y que uno diría, bueno, pues comparado con estos otros que son verificados en Twitter, pues este se lo merecería más, pero no fue así. Entonces ahora con esta suscripción de Twitter Blue pues ya hay dos tipos de verificados, ¿no? Los verificados antiguos y los verificados con Twitter Blue. Y ahora, ¿qué dice Elon Musk? Pues que según él va a quitar todas las verificaciones antiguas el 1 de abril. No sabemos si sea verdad o no, porque pues el 1 de abril es el día de las bromas en Estados Unidos, entonces bien puede ser una troleada de Elon Musk. Lo que sí es que pues, incluso Twitter lo sabe, ¿no? Porque hay muchas cuentas que están verificadas por este método antiguo que les comento, y tú te metes y te dice allí, esta cuenta fue verificada pues de hace mucho y puede ser que sea relevante o no. O sea, como diciendo, no nos hacemos responsables por las cuentas que se hayan verificado en otros tiempos, pero seguimos mostrando esta verificación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues otra nota que está relacionada es que la suscripción de Twitter Blue le va a permitir configurar a los usuarios si ocultan o muestran la insignia azul de verificación de Twitter Blue. ¿Y esto por qué? Pues porque a final de cuentas hay muchos usuarios que les están haciendo bullying, o que en lo general, yo lo que he visto en Twitter es que nadie está como tal muy dispuesto a pagar por Twitter Blue. Y entonces dicen, no, pues ¿quién pagaría? No le veo yo ningún beneficio. Y entonces pues como que se empiezan a burlar de los que están pagando, ¿no? Así de que nada más pagaste para que te verificaran y pues es como tirar el dinero. Entonces mucha gente recibe burlas
por tener Twitter Blue. Entonces Twitter se dio cuenta de eso y ahora ya está ofreciendo la posibilidad a los usuarios de ocultar la insignia de verificado de Twitter Blue. Entonces me hace interesante cómo, tratando de que no les hagan bullying o que se estén burlando de los que están pagando y que eso sea un impedimento para que la gente pueda comprar su suscripción de Twitter Blue con toda tranquilidad y confianza, pues ya les está dando esta posibilidad a todos los usuarios que contraten Twitter Blue. Y bueno, hablando de servicios de suscripción, Paramount Plus subirá el precio en México y lanzará un plan móvil. Paramount Plus, recuerden, es importante porque tiene la exclusiva de la Liga Premier de Inglaterra en México. A partir del 18 de abril va a subir el precio del plan estándar de 79 pesos a 109 pesos al mes, mientras que la suscripción de un año va a pasar de 789 a 979 pesos. Pero también anunció que va a lanzar un plan exclusivo para teléfonos móviles con un costo de 79 pesos al mes, al que se llama Plan Básico, y está el plan estándar que ya es compatible con todos los dispositivos. Esto es importante porque si ustedes quieren ver la Liga Premier de Inglaterra, digamos de manera legal, pues tienen que contratar este servicio forzosamente y pues está ofreciendo una serie de distinto costo para que ustedes también puedan tomar en cuenta de qué manera lo van a utilizar, sobre todo porque deben ser muy conscientes que la versión de móviles pues está limitada a móviles sin la posibilidad de compartir pantalla, de hacer screencast o cualquier maniobra de ese estilo. Y si lo quieren utilizar en su Smart TV, pues tienen que contratar el plan estándar. Y bueno, algo que sucedió recientemente y que generó pues una situación muy complicada para muchos usuarios en internet es lo que se llama el Acropalypse, es decir, un problema que ocasionaba que las herramientas de captura de pantalla de Google, en el caso de Android, y de Microsoft, en el caso de Windows 10 y 11, estuvieran afectadas por un problema de seguridad que permitía poder ver la captura de pantalla como si no lo hubieran recortado. Al principio se descubrió esta falla en los Google Pixel, pero después se dieron cuenta que también lo hacía Windows 10 y Windows 11. Revisaron en Mac y allí no tenía ese problema. Y es que les platico, ustedes utilizaban la captura de pantalla, la recortaban y la compartían, pero por la forma en cómo hacían ese proceso, en el archivo quedaba la información de la captura completa, ¿no? Y entonces, aunque tú le recortaras o que incluso le censuraras con las funciones que tienen para tapar cierta información delicada o confidencial que no quieres que se vea en una captura de pantalla, pues seguía estando en el archivo, en el metadata. Y entonces ahí se desarrollaron herramientas que permiten recuperar la imagen original. Digamos, no original bit perfect, pero sí original en cuanto al contenido. Es totalmente visible el contenido de toda la captura de pantalla original. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tú compartes una captura de pantalla con la confianza que estás recortando lo que no quieres que se vea. Y entonces, pues eso generó un problema porque obviamente pues tú te tendrías que poner a revisar todas las capturas de pantalla que compartiste para ver si no se fue por allí alguna información confidencial. Y por otra parte, esto no se daba en todos los casos, es decir, se tenía que conservar la metadata original del archivo para poder realizar este procedimiento de recuperación de la captura original. Es decir, si tú la compartías por correo electrónico o como archivo, aguas porque ahí sí se podía recuperar. Pero por ejemplo, si la publicabas en Twitter o si la compartías por WhatsApp, allí no había tanto problema porque en ese momento hacen una recompresión, le quitan todos los metadatos a las imágenes y entonces ya no era posible recuperarlas. Pero si las compartías, por ejemplo, en un correo electrónico, como archivo, en una presentación de PowerPoint, un Google Docs, una de tantas aplicaciones de notas donde se pueden adjuntar imágenes y se adjuntan tal cual el archivo, bueno, pues ahí sí tenías un problema. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del correo electrónico o de las presentaciones de PowerPoint, pues el problema es aún mayor porque tú compartes ese archivo y en el momento que lo compartes pierdes el control del archivo, es decir, le llega al destinatario en un mail o compartes tu presentación
y tú ya no puedes modificarlo o borrarlo porque ya se lo entregaste a alguien más, ya se hizo una copia de ese archivo. Entonces en esos casos pues no puedes hacer nada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si tú lo subes a una página, pues ahí sí tienes la posibilidad de revisar, corregir, quitar, cambiar y actualizar los archivos, pero en muchos otros casos no. Entonces, pues sí era un gran problema de seguridad porque entonces podías ver, digamos, información delicada, privada, o que te comprometía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que ya estamos seguros es que Google lanzó un parche de seguridad de marzo para Android que soluciona el problema, que también Microsoft ya lanzó una actualización a través de Microsoft Store de la aplicación, por ejemplo, de recorte y de captura de pantalla, que soluciona el problema. Y les digo, si tú tenías Mac no tienes problema. Lo que sí es que también creo el problema afecta a las Chromebooks, entonces también tienes que revisar por esa parte tus capturas de pantalla. Y no me sorprendería que dentro de poco nos enteremos de algún gran hackeo que fue posible gracias a esta vulnerabilidad o este error en cómo se hacían y se compartían las capturas de pantalla en Android y en Windows. Creo que sí, por allí se van a colar mucha información porque, por ejemplo, es muy común, tú haces un tutorial, por ejemplo, para hacer algo donde tienes que iniciar sesión. Entonces pones la captura de pantalla de cómo están, de cómo rellenas el formulario, ¿no? Y a lo mejor ahí ya puedes conseguir el nombre de usuario. Haces una captura de a lo mejor una base de datos donde sombreas algunos datos privados y ya a lo mejor ya pueden ser visibles. Entonces sí creo que de ahí pueden venir muchos hackeos importantes. Pues la recomendación es que si tú compartes o acostumbras compartir capturas de pantalla, revises todo, borres todo y lo vuelvas a subir, o que te pongas a revisar de uno por uno a ver si no por allí tienes alguna captura que pueda revelar información sensible. Pero además, sobre todo, es que es bien difícil. Yo que tú mejor sustituiría todas porque es bien difícil, porque si tú haces un recorte, luego tú ya no te acuerdas qué era lo que estaba fuera del recorte. Y repito, con este error lo que se puede hacer es ver la imagen completa antes de recortar. Por eso es que les digo que sí es bastante delicado este asunto, pero afortunadamente pues ya todas las capturas de pantallas que hagas después de estos parches de seguridad de parte de Google y de Android y de parte de Microsoft en Windows, pues ya no vas a tener este problema. Pero sí se convierte, por ejemplo, en un problema para los teléfonos que ya no reciben actualizaciones de seguridad de Google. Esos van a seguir teniendo el mismo problema ya por siempre. Y bueno, quisiera comentar un poco sobre el tema de TikTok. Ustedes saben que ahorita hay una gran polémica por el asunto que TikTok tiene en Estados Unidos de que lo están acusando pues de espionaje, de llevar información hacia el gobierno chino, de influir en la política de Estados Unidos. Varios países han prohibido el uso de TikTok. En Estados Unidos no se pueden utilizar la aplicación de TikTok en los teléfonos del gobierno, y entonces hay mucha presión por parte del gobierno de Estados Unidos a TikTok, que es una empresa china. Y como este asunto avanza y evoluciona muy rápidamente, yo quisiera más bien comentar pues la parte que tiene que ver con las implicaciones que hay detrás de esta confrontación. Y es que desde mi punto de vista, una parte fundamental de este conflicto es el hecho de quién tiene el control de la información. Es decir, parece ser que al gobierno de Estados Unidos o de Occidente no le importa si las compañías generan todo ese perfil de un usuario, toda esa información, si acumulan esa gran cantidad de información de un usuario, cuando se trata de empresas como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, allí pues parece no importarles tanto, ¿no? A final de cuentas son empresas que están fundadas en Estados Unidos y que no tendrían mayor problema en controlar o que coincida con los valores de Occidente y de su país. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega una empresa que es hecha por los chinos? Y entonces ahí sí ya no les gusta compartir la información, porque no es tanto de que el gobierno de Estados Unidos o de los países de Occidente estén preocupados
por la privacidad de los usuarios, sino que están preocupados porque esa información la tengan otros gobiernos que consideran pueden ser un peligro o una amenaza para su propio gobierno o su propio país. A lo que voy no es tanto el robo de la información, sino quién te roba la información. En pocas palabras, creo que ese es el conflicto. Y entonces se vuelve todo un asunto político y más que tecnológico o más que ver por la privacidad de los usuarios, es más bien este conflicto a nivel global, pues por parte de las economías más grandes del mundo. Y a final de cuentas, uno como usuario no creo que perciba una diferencia por el hecho de que, bueno, mi información la tiene Facebook y ya estoy muy seguro, no me va a pasar nada, con respecto a, bueno, mi información la tiene TikTok y tampoco me va a pasar nada. O sea, al usuario promedio siento que eso no es una preocupación que tenga, que eso viene más por toda esta cuestión política, ¿no? Donde revelar información con respecto a un usuario en particular podría ocasionar chantajes, ¿no? También ese es uno de los temores que tiene Estados Unidos con respecto a TikTok, que tenga información de sus usuarios y ciudadanos norteamericanos, de funcionarios, de cualquier persona, digamos, en un punto clave o estratégico para la seguridad nacional, digamos, y que pueda ser objeto de el chantaje por la información que ya obtuvieron estas aplicaciones como TikTok. Entonces, a ver cómo ocurre, porque tanto es esa situación de que en realidad no le importa a Estados Unidos que estén espiando, sino quién espía, tanto es en verdad esa idea que lo que Estados Unidos propone es que TikTok venda la compañía a una empresa estadounidense. Entonces así ya no hay problema, porque ya no son los chinos, ya son los mismos estadounidenses que tienen esa información y ya no veo ningún problema. No es dejen de espiar, dejen de hacer perfiles tan agresivos de sus usuarios, dejen de venderle este tipo de productos a los usuarios, dejen de usar su información para venderle más cosas, para agarrarlo en momentos de ánimo complicados. No, véndensela a Estados Unidos y entonces sí ya no pasa nada. Y por otra parte también creo que esta podría ser una preocupación, pero no veo yo que sea realmente el centro de la discusión, y es de qué manera puede influir TikTok en las generaciones más jóvenes, es decir, por el tipo de contenido que le muestran a cada persona y cómo podrían influir, porque pues hay también esta idea de que TikTok en Estados Unidos pues publica pura basura y puras tonterías para idiotizar, ¿no? Dirían las abuelitas, a los niños. Y en el caso de su propio país, TikTok no muestra ese tipo de contenidos, sino contenidos que son un poco más estimulantes para tratar de formar o despertar inquietud científica o tecnológica en los niños. Entonces también eso podría ser una preocupación, pero no veo que ese sea, digamos, el verdadero problema. Aún así, pues seguramente va a haber mucha más información acerca de este caso, y pues ya la cuestión es aquí preguntarles si ustedes tienen TikTok, si van a dejar de usar TikTok, si lo van a considerar o no, con respecto a lo que se resuelva en este conflicto que actualmente tiene con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, vámonos con los titulares. Fallece Gordon Moore, cofundador de Intel y creador de la ley de Moore, a los 94 años. Counter-Strike 2 está aquí, la secuela de Counter-Strike Global Offensive llega 11 años después con mejores gráficos, animaciones y ya puedes jugarlo gratis. Amazon México ahora permite pagar en efectivo al recoger un paquete en tienda. Así funciona el nuevo método de pago. Xbox Game Pass por 10 pesos desaparece en México. Microsoft detiene su oferta más atractiva para preparar nuevas promociones. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com, donde encuentras todos los episodios, las notas del episodio también. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast o en cualquier aplicación donde escuches podcast. Mi nombre es Luis Eric, sígueme en Twitter en @LuisEric, también a este podcast en Doble Densidad en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, hasta la próxima.